Nos dan f de x igual 3 cosine x dividido por la cantidad 4 sin x más cosine x. Queremos encontrar f' de x, la función derivada y la ecuación de la línea tangente que x igual pi dividido por 3. Debido a que nuestra función es un cociente, y este cociente no se va a simplificar, tendremos que aplicar la regla del cociente para encontrar la función derivada. Mirando nuestra fórmula de reglas de cooperación, aviso f será igual a 3 cosine x, y g será igual a 4 sin x más cosine x. Así que f' de x será igual a, comenzando con el numerador, tenemos denominador de 4 sin x más cosine x. X el derivado del numerador, que sería el derivado de 3 cosine x, el numerador. 3 cosine x el derivado del denominador, el derivado de 4 sin x más cosine x. Queremos dividir todo esto por el denominador cuadrado o la cantidad 4 sin x más cosine x squared. Y ahora, encontraremos el derivado aquí, el derivado aquí, y simplemente. Así que f' de x es igual a. Nuestro denominador se mantendrá mismo. Tenemos en el numerador 4 sin x más cosine x el derivado de 3 cosine x. Que sería menos 3 sin x, 3 cosine x. X el derivado de 4 sin x más cosine x que sería 4 cosine x y luego, sin x. Ahora, distribuiremos aquí y distribuir aquí. Denominator se mantendrá mismo. Así tenemos menos 12 sin cuadrado x y luego, 3 sin x cosine x. Y aquí tenemos, 12 cosine cuadrado x más 3 sin x cosine x. Tenemos algunas buenas noticias aquí. Aviso como estos dos términos son opuestos. ¿Para qué sumaría a 0? Ahora, vamos a factor menos 12 del numerador. Tenemos f' de x igual menos 12x sin cuadrado x más cosine cuadrado x dividido por 4 sin x más cosine x cuadrado. Bien, sin cuadrado x más cosine cuadrado x igual 1. Así que ahora tenemos nuestra función derivada, f' de x igual menos 12 dividido por cantidad 4 sin x más cosine x squared. Y ahora, para encontrar la pendiente de la línea tangente en x igual pi dividido por 3, sustituiremos pi dividido por 3 por x en la función derivada. So f' de pi dividido por 3 va a ser igual a menos 12 dividido por la cantidad 4 sin pi dividido por 3 más cosine pi dividido por 3 squared. Ahora, encontremos estos valores de función trig. Pi dividido por 3 radianos igual 60 grados. Para que podemos usar un triángulo de referencia 30/60/90 para determinar estos valores de la función trig. Así que esto sería dividido por 3 radianes. Para que podemos etiquetar la pierna corta, la hipotenusa 2, la raíz cuadrada trasera más larga, y por lo tanto, los radiantes sin pi 3 son iguales a la relación del lado opuesto de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada 3 dividida por 2,
y los radianes cosine pi3 exa Siemens igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, o 1 dividido por 2 o 1 2. Por supuesto, también podríamos encontrar estos valores de función trig aquí en el círculo de la unidad donde x igual cosine teta e igual sin teta. Así que esto nos daría menos 12 dividido por la cantidad 4x raíz cuadrada 3 2 más 1 2 cuadrada. Esto sería menos 12. Bien. 4x raíz cuadrada 3 dividida por 2 sería 2 raíz cuadrada 3. Así tenemos 2 raíz cuadrada 3 más 1 2 cuadrado. Vamos adelante y cuadramos este denominador. Tenemos 2 raíz cuadrada 3 más 1 2 por 2 raíz cuadrada 3 más 1 2. So 2 root cuadrado 3 por 2 root cuadrado 3, que sería 4 por 3 o 12. Y luego tenemos 2 root cuadrados 3 por 1 2. Eso es más raíz cuadrada 3, y luego aquí tenemos 1 2 por 2 raíz cuadrada 3. Eso es más raíz cuadrada 3 otra vez, y luego tenemos más 1 4. Así que este producto es 12 más 2 raíz cuadrada 3 más 1 4. Tan otra vez, esta es la pendiente de la línea tangente. Vamos adelante y limpie este 1 4 del denominador multiplicando esto por 4 4. Así que diremos f' de pi 3 radianes igual menos 48 dividido por. Y tenemos 48 más 8 raíz cuadrada 3 más 1. Así que este es el valor exacto de la pendiente de la línea tangente. Pero también obtenemos una aproximación decimal para esto. Tenemos menos 48 divididos por la cantidad 48 más 8 raíz cuadrada 3 más 1. Así que esto sería aproximadamente 0.764 redondeado a 3 lugares decimales. Ahora que tenemos la pendiente de la línea tangente, para encontrar la ecuación de la línea tangente, todavía tenemos que encontrar un punto en esta línea. Solo damos la coordinada x de pi dividida por 3. Para encontrar la correspondiente y coordinada, tenemos que sustituir pi para 3 radianos en la función divisional. Así que avancemos y hagámoslo ahora. Tan nuevo, ahora sabemos la pendiente de la línea tangente y también sabemos la coordinación x del punto de tangencia. Para encontrar la coordinación y del punto de tangencia, tenemos que sustituir pi3 hexanewtones la función divisional f de x donde cosine pi3 hexa Siemens igual a 1 2 y sin pi3 hexa Siemens igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Así que tenemos 3 por 1 2 dividida por 4x raíz cuadrada 3 dividida por 2 más 1 2. Así que hemos dividido 3 2. Esto sería 2 raíz cuadrada 3 más 1 2. Vamos adelante y multiplica el numerador, y el denominador por 2 para borrar las fracciones. Así que f de pi dividido por 3 hexa Siemens igual a 3 dividido por. Tenemos 4 raíces cuadradas 3 más 1. Tan nuevo. Esto sería la coordinada del punto de tangencia. Ahora, para encontrar la ecuación de la línea tangente, si utilizamos el formato dependiente de punto de la línea donde el formulario y, x sub 1. Tenemos la ecuación lineal y, 3 dividida por la cantidad 4 raíz cuadrada 3 más 1 es igual a la pendiente xx, x sub 1x, pi dividido por 3. Ahora, si tenemos que tener esto en forma de intercepto abandonado, tenemos que distribuir aquí y luego resolver para y, que se vería así. Tendríamos igual nuestra pendiente xx. Aviso: el próximo producto será positivo.
tenemos tener más 48 pi. Dividido por 3 por 48 más 8 raíz cuadrada 3 más 1. Y luego para resolver por usted, agregaría esta fracción a ambos lados de la ecuación, dando us más 3 dividido por 4 root cuadrado 3 más 1. Así que en la forma de intercepto inclinado, esta sería la pendiente. Y esto sería el intercepto y espero que hayas encontrado esto útil.